En esta ocasión, pues vamos a tener esta capacitación en tema de ruta de atención y canalización para la salud mental. Y esta capacitación se está dando en colaboración con nuestros colegas del ACNUR. Nos van a acompañar Jimena Arroyo. Ella es asistente senior de protección en la Unidad de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Es psicóloga de profesión y maestra en victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde hace 5 años ha trabajado con población solicitante de asilo y refugiados en diversas partes del país, como Tenosique, Tapachula, Acayucán y ahora en Ciudad de México, desempeñándose en el área de protección de ACNUR directamente con el manejo de casos de personas con necesidades específicas de protección, como son personas sobrevivientes de violencia, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes no acompañados. Tiene estudios para ser formadora en mindfulness y manejo de trauma mediante el mindfulness y actualmente es punto focal del ACNUR en salud mental y apoyo psicosocial. Y también está con nosotros Jocelyn Barja. Ella es asociada senior para soluciones duraderas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, con una tesis sobre presencias migrantes centroamericanas en contextos de violencia en México. Es maestra en ciencias antropológicas por la misma institución y egresada de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en actuaciones psicosociales, violencia sociopolítica y catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Ha trabajado durante los últimos 15 años en la atención directa y en impulsar propuestas de acompañamiento psicosocial con poblaciones víctimas de violaciones a derechos humanos en contexto de desplazamiento forzado. Ha colaborado con organizaciones de migración y asilo, como es Sin Fronteras, CAFEMIN, Misioneras Escalabrinianas, y acompañando a víctimas por la erradicación de la tortura y desaparición forzada. Desde hace 7 años forma parte de la planta docente del Diplomado Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas de Soluciones Duraderas y coordina la intervención con autoridades de gobierno, sector privado, sociedad civil y academia encaminadas a propiciar en un contexto incluyente la materia de integración local para personas refugiadas y que están establecidas en Ciudad de México. Así que, chicas, qué gusto poderlas tener el día de hoy con todos nosotros y nosotros y que nos puedan compartir pues muchísimo de la gran labor que están desempeñando desde ACNUR México. Muchísimas gracias. Gracias, colegas. Gracias por conectarse y por hacerse este tiempo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Cualquier duda le decíamos a Odette que pueden ustedes ya sea levantar sus micrófonos o poner en el chat, que nosotros vamos a estar al pendiente. Y si por alguna razón tenemos que retomar algún tema, también lo podemos hacer. Entonces, vamos a comenzar. El tema que en esta ocasión nos solicitaron fue rutas de atención y canalización en salud mental. Lo vamos a hacer como un poco a nivel general, pero si ustedes tienen algún comentario o alguna especificidad que necesiten, nos dicen. Esta imagen salió hace poco en el ACNUR, que es justamente garanticemos el acceso a los servicios de salud mental. ¿Mande? No está cambiando, perdón. Ahí sí, ¿no? Voy a dejar de compartir y luego volver a compartir porque no sé qué sucede. Stop share. Ahí, a ver, ahí. ¿Ya? Sí, ahí ya cambia. Súper, gracias. Entonces, bueno, no hay salud sin salud mental, algo pues muy importante que queremos recalcar acá y que desde hace algunos años se ha trabajado es que no veamos a la salud mental en diferencia a la salud física o en menos relevancia que la salud física. Entonces, bueno, acá menciona garanticemos el acceso a los servicios de salud mental para las personas forzadas a desplazarse. Ahora, nos pareció importante retomar algunos términos que si bien son básicos, son pues muy relevantes para la sesión. Entonces acá sería, bueno, la salud. ¿Qué es la salud? Que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. Eso es muy importante porque es la OMS quien lo comenta y ese es el verdadero significado de salud, ¿no?
La salud mental es un componente de la salud en su integralidad y se define como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Algo muy importante también es que, si bien es cierto que la salud mental nos impide hacer varias cuestiones, ya no es un tabú como lo era antes, ¿no? Y ahorita cualquier persona podemos tener algún tema de salud mental que no necesariamente tiene que ser por toda la vida, sino a lo mejor en este momento lo estoy viviendo y después ya no lo voy a tener, como una enfermedad, como el COVID, ¿no? Me da COVID, lo tengo ahorita y después puede ser que ya estoy súper bien. Entonces, eso es muy importante que lo veamos así y quitemos el estigma a partir de la salud mental. Ahora, la OMS define el apoyo en materia de salud mental y psicosocial como cualquier tipo de apoyo local o externo, cuyo objetivo es proteger o promover el bienestar psicosocial y o prevenir o tratar los trastornos de salud mental. En temas de afectaciones a la salud mental, ninguna persona está exenta, como lo decíamos, cualquier persona por diversas razones podemos tener algún tipo de padecimiento y esto se puede ver, nuestro bienestar se puede ver alterado por diferentes causas. Algunos pueden ser cambios sociales rápidos, discriminación, exclusión social, modos de vida poco saludables, riesgos de violencia y o violaciones de derechos humanos. También estrés, herencia genética, mala alimentación, infecciones perinatales, exposición a riesgos ambientales. Y bueno, nosotros lo vemos muy claramente, ¿no? Una persona que toda su vida ha vivido algún tipo de violencia, como lamentablemente son muchas de las personas con las que trabajamos, evidentemente puede estar como sujeto a esto, a tener alguna afectación. Pero también, por ejemplo, si mi mamá tiene depresión ya diagnosticada, es muy probable que yo también pueda tener este tipo de padecimiento, ¿no? Entonces los factores son diversos y no hay como uno solo. Y también es muy importante que tengamos en cuenta que no por vivir la violencia la persona va a tener un padecimiento. No lo podemos asegurar ni etiquetar a las personas como que necesitan algún tipo de apoyo de salud mental por haberlo vivido, porque cada persona experimenta varias sintomatologías que ellos van a decidir si atender o no. Entonces, más bien verlo como puede ser darle el acceso a las personas para que tengan esta atención, pero no obligar a las personas para que la tengan, sino cada persona también es libre de decidir. Estas afectaciones, por lo tanto, obedecen tanto a capacidades personales para gestionar emociones como a factores económicos y socioculturales, así como a políticas nacionales de protección social. Y esto era mucho lo que les decía, hay personas que saben gestionar también sus emociones, que a lo mejor no van a necesitar una intervención de algún psicólogo o psicóloga, y a lo mejor solamente con un grupo de apoyo o con algún tipo de trabajo comunitario se sienten mucho mejor. Entonces, bueno, eso es para que lo tomemos en cuenta. Algo que es muy relevante de la salud mental en México son los trastornos mentales que más nos afectan a los mexicanos y esto tiene que ver, como ya lo decía, por diversos factores. Pero ahorita y también post-COVID ha habido un incremento en el tema de los trastornos mentales. Entonces, bueno, a nivel de la población, el 7% presenta depresión, el 7% puede presentar angustia, el 1.6% presenta bipolaridad, 1.1% trastornos objetivos y el 1% de la población tiene esquizofrenia. Todos estos padecimientos son controlables y pueden ser trabajables. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta para las personas. No quiere decir que porque yo tengo esquizofrenia nunca en la vida voy a poder trabajar. No es verdad. Es un poco también como otras enfermedades, como el VIH, ¿no? Ya no es una limitante para que las personas puedan hacer su vida, puedan trabajar. Pues ahorita con la tecnología y con los medicamentos que tenemos, una persona puede hacer su vida perfectamente y lo que más queremos es quitar el tabú de esta situación. Ahora, según estimaciones de la OMS, para 2020 la depresión sería la segunda causa de discapacidad en el mundo. Algo importante también es que aparte del término trastornos mentales, hablamos también de discapacidad psicosocial.
porque antes veíamos que la discapacidad, igual que la salud, era muy física, ¿no? Era como si una persona no tiene una pierna, entonces es una persona discapacitada, si una persona no puede caminar, si una persona no puede ver. Sin embargo, también ya está ya muy estudiado que el tema de salud mental puede llegar a ser un tipo de discapacidad psicosocial. Entonces, esto significa que a mí me va a costar posiblemente un poquito más adaptarme a un sistema laboral o a un sistema de algunas cuestiones, pero no significa que soy excluyente a él, sino más bien con adaptaciones yo puedo trabajar perfectamente. Entonces, se calcula que el aumento de los trastornos de ansiedad y depresión ha sido de más del 25% durante el primer año de pandemia. No sé si ustedes han escuchado o si a ustedes les pasó, pero muchísimas personas decían, nunca me había pasado y no podía dormir, me daba muchísimo insomnio, me daba muchísima angustia, no sabía si mi familia iba a estar bien. Esto tiene que ver con esto y las situaciones y los estímulos que tenemos las personas, ¿no? O sea, si aparte, imaginemos una persona que está en movilidad humana, cruza la frontera, no tiene cubrebocas, aparte es COVID, su familia está expuesta, pero aparte no me aceptan en un albergue porque voy cruzando. Entonces, todo esto va incrementando el riesgo de que nuestro bienestar se vea afectado. Ahora, 1 de cada 8 personas en el mundo sufre un trastorno de salud mental, ansiedad y depresión son los más comunes. Entonces, es súper común. Creo que la verdad es que en los últimos tiempos, por ejemplo, los ataques de pánico, la ansiedad está mucho mejor vista y hay otras herramientas que se pueden utilizar para mitigarlas, pero pues que tengamos muy en cuenta que no está mal y que es un estímulo natural de nuestro cuerpo ante lo que estamos viviendo. En promedio, los países dedican menos del 2% de sus presupuestos de atención de salud a la salud mental. Esto es muy importante que lo veamos porque Jos va a hablar más adelante acerca de la ruta a nivel México y cómo se puede hacer una ruta de salud mental. Pero nuestra realidad es que en México, ni para mexicanos ni para personas en movilidad, hay mucho presupuesto para la atención. Y eso es muy triste porque justo como lo decimos, la salud física no debería ser diferente a la salud mental, pero a nivel de insumos es mucho más complicado acceder a un tema de salud mental. Y no sé si les ha pasado, pero cuando tenemos casos que entran en crisis, que a lo mejor necesitan un internamiento por unos días para calmarse, es muy difícil encontrar esa ruta. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta para las rutas que hagamos. Y hay muchas localidades, me imagino que ustedes están a lo largo del país, pero por ejemplo Chiapas, que no tiene, por ejemplo Tapachula tiene un psiquiatra para todo Tapachula. Eso es muy difícil cuando el 75% de las personas en movilidad cruzan por esa ruta. Entonces, bueno, acá a la izquierda tienen algunos datos que dice un trastorno frecuente. Se calcula que la depresión afecta a 350 millones de personas en el mundo. Y hay muchos tipos de análisis por esto, pero por ejemplo dicen mucho que las redes sociales justo han impactado en esto, porque si ustedes se meten a Instagram, TikTok, pues las vidas de las personas parecen ser increíbles y muy felices, pero la realidad es que no es así, ¿no? Y esto impacta a que queramos tener a lo mejor una mejor vida o nos deprimamos porque no tenemos la vida que en las redes sociales o en la televisión se ve. Entonces hay como una estadística que dice que puede ser un factor de por qué estamos incrementando y hay muchos otros factores. Entonces yo lo único que les digo es no se preocupen y todas y todos podemos estar expuestos a esto, pero hay solución. Cuando algo, y eso también me imagino ustedes lo saben, ¿no? Cuando tenemos muchas alarmas de que estas personas no tienen un tratamiento, que constantemente tienen pensamientos de querer morir o alguna cuestión, es justo cuando tenemos que atender. Y un medicamento psiquiátrico, por ejemplo, salva la vida. Yo sé que hay muchos prejuicios a veces acerca de los medicamentos y a lo mejor hay personas que dicen, no, yo no me quiero medicar, yo tomo esta hierba o yo hago esto, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta porque no significa que nuestro cerebro no cambie. Cuando tenemos depresión hay ciertas cuestiones que no se segregan y entonces es por eso que hay una enfermedad o una discapacidad psicosocial que requiere ser atendida emocional y físicamente. En cifras alarmantes, aproximadamente 10% de la población mexicana padece enfermedades depresivas
Y en consecuencias graves, el suicidio es una de las peores consecuencias que puede provocar la depresión. En el mundo cada año se quitan la vida más de 800,000 personas de entre 15 y 29 años. Y bueno, acá les voy a enseñar un video. Me dicen por favor si se ve, para que ustedes conozcan. No sé si alguno ya ha escuchado del trauma vicario, pero bueno, se los voy a poner y ustedes ya después me cuentan qué piensan. Sí lo podemos ver, pero no se escucha. ¿No se escucha? Sí, no. Igual creo que puedes dejar de compartir pantalla y cuando vuelves a compartir te dice si también la opción de audio. Ah, ok, perfecto. Ujú. A ver, voy a dejar de compartir. Ay, a ver si me deja. ¿No? ¿Tú me dices, Odette? Sí, bueno, sí lo podemos ver, pero sí, igual no se puede escuchar. O si quieres, nos puedes pasar la liga y te ayudo a compartirlo. Ah, perfecto. De hecho, creo que es solo música lo que se escucha de fondo, no Ah, ok. se escucha Entonces, palabras. si no, lo podemos Entonces, dejar así. Ujú. sí. Perfecto, gracias. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Sí, gracias. Ay, espero lo hayan podido ver, colegas. Bueno, déjenme, ahora tengo que volver a dejar de compartir, ¿verdad? Para volver a compartir. Sí, justamente. A ver, espérenme tantito. Ya ahí pueden ver, ¿verdad? Sí, ya lo podemos ver bien. Súper. Bueno, les puse este video porque es muy importante tener en cuenta que estas situaciones que ya comentábamos que pueden ser exponenciales para vivir algún tipo de ansiedad, depresión o alguna sintomatología o enfermedad, también no solamente es hacia las personas con las que trabajamos. Nosotros al estar escuchando constantemente ciertas historias, al también, por ejemplo, incluso querer atender, querer ayudar, estamos expuestas a esto que se llama trauma vicario o trauma secundario. Este viene principalmente de la reacción que nuestros cerebros tienen después de escuchar historias en el ámbito profesional de las personas con las que trabajamos y comienzan a impactarnos, principalmente porque pues tenemos simpatía, nos gusta nuestro trabajo y aunque necesitamos esta empatía para poder entender y comprender qué está pasando, necesitamos que esa empatía se recargue. Si no damos espacio para que se recargue,
si no descansamos, si constantemente estamos trabajando, si no respetamos nuestros tiempos, podemos experimentar trauma vicario, en el cual podemos tener efectos negativos en el ámbito personal y profesional. Entonces, acá, por ejemplo, lamentablemente no hay mucha información del trauma vicario en español, entonces fue un poco difícil encontrar información o el video, pero que sepan que, por ejemplo, estos son los síntomas del trauma, que es depresión, insomnio, hipervigilancia, pesadillas, ansiedad, pensamientos obsesivos acerca de la situación que vivimos, o síntomas de estrés postraumático. Y los síntomas del trauma secundario o del trauma vicario son exactamente los mismos. O sea, nosotros podemos, sin vivir esta situación, experimentar esta sintomatología, y es muy importante poder hablarlo, poder descansar para que podamos atendernos a nosotros mismos. Algo importante es que, igual que la salud mental, el trauma tenía como una connotación negativa antes. Y ahorita se ha demostrado que el trauma es la reacción natural, biológica que tenemos ante una situación que nos impactó. Entonces no es algo malo, es como una defensa de tu cuerpo al estar en una situación donde tu cuerpo reaccionó, y entonces después relacionas esa situación con diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si yo he recibido noticias negativas por medio de mi teléfono, entonces cada que me hablan, a lo mejor yo voy a estar pensando en esa situación. Acá hay un comentario en el chat que lo voy a leer. En una ocasión, entrevistando a personas, me impactó tanto su historia de cómo perdió a su familia en el Darién, que yo en la noche, cuando llovía, tenía pesadillas de mí misma cruzando en el Darién, justo como si esa historia hubiera sido la mía. Justamente, muchísimas gracias por compartir. Delia, muchas gracias, porque es exactamente lo que nos pasa y es natural porque somos humanos, porque por más que nosotros, creo que hay también como un tabú respecto a los trabajadores humanitarios, que somos como héroes, ¿no? Que no debemos de sentir, no debemos de llorar, no debemos de reaccionar mal, pero somos humanos. Entonces es muy importante que sepamos que nosotros también podemos experimentar esto, que es normal. Yo me acuerdo también en las caravanas, como era como, pues de inicio trabajas por inercia, ¿no? Entonces estás trabajando, ni te acuerdas, ni te fijas. Y ya cuando bajaron las caravanas, yo todo el tiempo soñaba con las historias de las personas. Entonces es normal. Solamente hay que tratar de cuidarnos, y si en algún momento lo vivimos o nos sentimos demasiado rebasados, que también es normal, hablar con nuestros supervisores o hablar con nuestros compañeros, tomar algunos días y cuidarnos a nosotros mismos para esto. Ahora, les puse acá rápidamente que es un evento traumático, que ya se los comentaba un poco, pero llamamos acontecimiento traumático al evento o serie de eventos que causan mucho estrés y que están marcados por un sentimiento de horror, impotencia, lesiones graves o la amenaza de lesiones graves o muertes. Pueden afectar a supervivientes, personal de primeros auxilios y amigos y familiares de las víctimas que han estado involucradas. También pueden tener un impacto en las personas que han visto el evento directamente o en la televisión. No sé si les pasa o han escuchado cuando los niños nunca habían escuchado, no sé, acerca de la muerte, y de pronto ya tienen pesadillas y ya no pueden dormir y se hacen historias, o les dicen así como, te va a salir el fantasma abajo de la cama, y entonces ellos ya lo creen. Pueden también crearse por estas situaciones. O sea, no tenemos que estar justo en el Darién o no tenemos que estar en la frontera para vivirlo. Incluso escuchando, o cuando somos muy empáticos, yo no soy mamá, pero dicen también las mamás, ¿no? Que cuando les pasa a algún niño y tú tienes hijos, también puede ser muy impactante porque sientes mucha empatía para la situación. Entonces, cuando algo así sucede, lo percibimos como una amenaza y desencadena una serie de aproximadamente 1.500 reacciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo. Los productos químicos del estrés, como la adrenalina y el cortisol, se vierten en el torrente sanguíneo y nos preparan para enfrentar eventos amenazantes y peligrosos. Entonces, esto es muy importante porque no nada más es una idea de nuestras cabezas, sino es nuestro cuerpo reaccionando y nuestro cerebro reaccionando de manera natural porque nos estamos defendiendo. Ahora, esto no está mal. Sin embargo, recuerden que si vivimos todo el tiempo con este estrés y adrenalina y cortisol al tope, de pronto lo alteramos y ya no reconocemos cuando una situación de verdad es peligrosa o no. Por eso hay que tratar de cuidarnos.
Ahora vamos a continuar con factores de riesgo y de protección para la salud. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. El riesgo alude a la cercanía o al inminente daño. Y un factor de protección son los rasgos o características que reducen la probabilidad de experimentar o hacer daño, promueven comportamientos positivos e inhiben los comportamientos de riesgo. Ahora, lamentablemente cuando trabajamos con personas en movilidad, sobre todo estas, como el caso que nos compartía Delia, estas situaciones tan difíciles, generalmente las personas están enfrentando muchos factores de riesgo e incluso se olvidan de los factores de protección. Entonces, una manera de poder ayudar a las personas es trabajar mucho en estos factores de protección y decir qué sí podemos hacer, ¿no? Porque muchas personas dicen, me están siguiendo, mi agente persecutor va a llegar acá, la pandilla de la que venía ya me la encontré afuera de la Comar. Entonces, hay que ver qué tanto es real y qué tanto es esta protección por el trauma y tratar de aumentar y hacer autónomas a las personas para que incrementen los factores de protección. Y bueno, rápidamente en México se reformó la ley de salud en el 2022, en este año. Entonces, en el artículo 72 ustedes lo van a poder encontrar, pero a nivel muy general dice que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental. Y esto es sin discriminación por motivos de origen étnico, nacional, color de piel, cultura, todo con lo que nosotros estamos de acuerdo y trabajamos. Entonces, no debería de haber una discriminación para atender a las personas en movilidad de acuerdo a la ley. Para los efectos de la ley se entiende por salud mental a un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos. Y también habla de las adicciones, que también es otro tema que nosotros trabajamos mucho. Y bueno, aquí le doy la palabra a Jos para que continúe. Gracias, Jimé. Y pues muchas gracias también por poder participar de esta sesión del día de hoy. Básicamente lo que queríamos era hacer como esta introducción de lo que se entiende por salud y salud mental como parte de ese gran paraguas que es la salud. Justo como decía Jimé, con la idea de seguir desmitificando que los temas de salud mental atañen como a la locura y a estereotipos negativos que han perpetuado que hoy por hoy, pues una parte de los servicios de atención psiquiátrica, pues se sigan sosteniendo sobre este sistema que más bien es un sistema de aislamiento, donde tiende a verse a las personas que padecen algún tipo de trastorno o afectación en salud mental, como si fuera un asunto que tiene que tratarse aparte, ¿no? Entonces, esto que ahorita nos presentaba Jimé está abriendo al menos una ventana de posibilidades de algo que está dentro del proyecto de salud en términos administrativos a nivel del Estado, de poder transformar lo que es el sistema de salud y específicamente el sistema de salud mental para que estos temas se comiencen a tratar obviamente con mayor naturalidad, pero no solamente es como un tema de discursos, ¿no? Sino implica como toda una transformación del propio sistema de salud. Y obviamente pues cruza por el tema presupuestal, y cruza hasta por el tema de la formación que hoy por hoy tiene el personal médico y de salud, de cómo se atiende todo lo que tiene que ver con salud mental, ¿no? Entonces, es un tema súper amplio, nos gusta mucho a nosotras, la verdad, también trabajar con este tema y también nos gusta mucho escuchar como cuáles han sido sus experiencias y sus retos. Lo que queremos ahora pasar en esta presentación es hablar un poco de los niveles de atención que hay en el sector salud y luego eso cómo se traslada al sistema de salud mental, ¿no? Cómo funciona más o menos en la actualidad y desde esta reforma que se está intentando impulsar, cuál sería el ideal de cómo tendría que funcionar. Se ve todavía lejano, pero pues hay como al menos las primeras bases ya puestas y después lo que vamos a hacer más adelante en la sesión es invitarles para que ustedes vayan construyendo como sus propios mapas de niveles de atención y de rutas de atención que seguramente ya los tienen
de alguna manera atrasados, porque sabemos que los albergues pues son como esa primera línea de batalla donde entonces aparecen los casos más complejos, ¿no? Y en la práctica hay que ir aprendiendo a dar esa atención, ¿no? Lo vamos a hacer con el ejemplo de Ciudad de México, que es como el que tenemos más cercano, sabiendo los retos que hay y que en otras entidades puede haber todavía como retos más grandes, pero justo la invitación pues es como poder ir dialogando hacia allá, ¿no? Entonces, solo para recordar, quienes ya lo sepan y quienes a lo mejor no lo tenían tan claro, en general, el sistema de atención de salud en México se divide en 3 niveles. Se considera atención de primer nivel todo lo que es un primer contacto en temas de salud. Y de hecho se intenta como que sea algo cercano a la población, por eso es que tenemos centros de salud, ¿no? Que pues en las distintas colonias, barrios, si una persona está afiliada al sistema de seguridad social a través del IMSS o del ISSSTE, pues hay unidades médicas familiares, y básicamente son como estas dos figuras las que funcionan. Aquí estamos hablando del sistema de salud pública, quiero enfatizar, porque también sabemos que en la realidad, sobre todo la población que atendemos, a veces no puede acceder a estos sistemas o a veces no conoce, por ejemplo, del sistema de los centros de salud, ¿no? De la Secretaría de Salud, y a veces es más práctico acudir a estos sistemas privados de bajo costo como son las farmacias similares, etcétera. Pero en términos de salud pública, pues esto sería un primer contacto. Básicamente lo que se hace aquí es mucho trabajo de prevención, de protección y de detección temprana. Acuérdense, aquí estoy hablando de salud en general, ¿no? Lo podemos pensar para cualquier padecimiento que tenemos de salud física. Cuando tengo una gripa, cuando tengo alguna diarrea o algo que atender, lo que hago es, o idealmente lo que podría hacer es asistir a uno de estos centros de salud para que haya una detección temprana de lo que me está sucediendo y obviamente prevenir una cadena de otros malestares. Un segundo nivel es el de los hospitales de nivel intermedio. Aquí es cuando esa gripa o esa diarrea ya se agravó y entonces mi cuadro ya es de fiebre y estoy perdiendo un poco, a lo mejor hasta el estado de conciencia, y entonces tengo que acudir a un servicio de emergencia, ¿no? Aquí se encuentran los hospitales de nivel intermedio que brindan servicios de urgencia, consultas generales, y urgencias también de especialidades muy básicas y pruebas de laboratorio. Aquí generalmente encontramos servicios de cirugías generales, medicina interna, ¿no? Que los médicos internistas son los que nos pueden como ayudar a diagnosticar algún malestar que tengamos que requiere de una atención más especializada y después nos derivan con algún médico especialista, ¿no? En estos hospitales suele haber, obviamente, servicios de pediatría que están enfatizados en niñez y servicios de ginecobstetricia. Y en un tercer nivel se encuentran los hospitales de alta especialidad y subespecialidades, ¿no? Entonces vamos a suponer que ya pasé de la gripe, la diarrea, ya tenía un cuadro más grave que tuve que pasar por urgencias, pero a lo mejor tengo algún problema de glándulas y entonces me mandan con los especialistas en endocrinología, ¿no? Entonces, más o menos así es como la cadena de atención de salud que hay en general. Y ahorita lo vamos a llevar al tema de salud mental. Pero para ir hacia allá, pues queríamos soltar un poco aquí algunas preguntas y nos gustaría hacerlo un poco interactivo, entonces les invitamos como a ir levantando la mano y que nos vayan compartiendo un poco de sus experiencias. Y pues queremos saber como qué desafíos han vivido cuando han acompañado a una persona para atender su salud mental. Quizá empezamos con esta pregunta y luego nos movemos a las dos siguientes. Y a lo mejor ahí, si alguien se anima a participar y nos puede decir, pues obviamente su nombre, en qué albergue y en qué estado se encuentra, nos ayuda mucho a contextualizar. Porque estamos seguras de que este es el día a día de ustedes, cuando ya toca acompañar a una persona a atender salud mental. Y aquí no solo nos referimos como a los temas que son más visibles, como cuando de pronto dudamos que una persona esté platicando con nosotros y está como totalmente conectada a la realidad, ¿no? Cuando hablamos de salud mental puede ser hasta alguien que ha vivido algún tipo de violencia en el camino,
y que entonces tenga estos síntomas que platicaba hace un rato Jimmy, ¿no? Que nos reporta pesadillas, que nos reporta mucho miedo a salir a la calle, o a lo mejor le damos el dato de un hospital y no quiero ir sola porque obviamente tiene mucho temor, porque ha vivido experiencias muy difíciles desde sus países y obviamente también en el trayecto. Entonces, Sí, justo acá tenemos en el chat el comentario de Linda de Ciudad Juárez. Y sí, de Casa Migrante Ciudad Juárez. Y dice justo, ¿no? Que no se dejan atender por miedo a que los vayan a retornar, ¿no? Creo que todos hemos visto como este miedo hacia las autoridades mexicanas, ¿no? Un poco. Quizás llega a ser como, pues sí, algo fuerte para las personas en que tienen pues miedo, ¿no? A estas autoridades y a un retorno a su vida. sí, eso es como un buen punto que mencionas, porque yo creo que nos ha pasado a todas las personas que hemos tenido alguna vez la posibilidad de acompañar a personas en movilidad, pues una primera traba es, pueden estar con cuadros de fiebre o demás y le ofreces a lo mejor la ayuda de acompañarlo a algún centro de salud y te digan que no, justo porque hay un temor de la deportación. Y es un temor que está fundado, ¿no? Porque puede ser que ya le sucedió en primera persona o que otras personas con las que han venido en el grupo les han platicado también que ya ha sucedido, porque lastimosamente esto sucede pues en todas las instituciones, ¿no? No solamente en las instituciones de salud, que sabemos que el gran reto es que a veces, aunque se están modificando estos grandes marcos de ley, pues esa información no termina de aterrizar con el personal operativo y resulta que la trabajadora o el trabajador social que toma los datos a lo mejor termina haciendo una denuncia con migración y la persona pudiera ser deportada, ¿no? Entonces, ese es un reto. Tenemos acá una persona que quiere Sí, participar. Teresa, por Teresa. favor. Yo diría que un reto es como para acceder a la salud mental es la burocracia, porque justamente para eh, todo el proceso burocrático para accederla de manera gratuita es muy tardado y eso hace que las personas de movilidad se sientan desanimadas a querer acceder e incluso cuando estás cerca de la frontera, por ejemplo, a mí me tocó en Tenosique en la 72, cuando teníamos alguna emergencia, era muy difícil que a medianoche tenemos una persona en convulsiones y esto por un estado entre depresivo, ansioso, etc. Y sí, se tuvo que llevar al hospital, pero después no la pudieron atender en el hospital de zona. Bueno, nos la estabilizaron y era como, bueno, ya te estabilicé, ya vete, ¿no? Y también era como, bueno, pero necesitamos que un especialista lo vea, ¿no? Pero era como, no, es que no se puede hacer más. Se esperan hasta que Médicos Sin Fronteras venga, pero pues Médicos Sin Fronteras viene una vez al mes. Entonces, creo que el proceso burocrático que se tiene que hacer para que ellos accedan y también para que las otras organizaciones que ayudan este, que ayudan también, pues a veces es como que muy tardado acceder también a la salud mental. No sé si me llegué a explicar. Sí, muchas gracias, Tere. Esa burocracia está ahí de manera permanente, más cuando se trata de temas de salud mental, ¿no? Aquí quisiera echar un pasito hacia atrás y preguntarles si alguna vez les ha tocado también darle un consejo a alguien o tienen a lo mejor algún conocido, amigo, amiga, familiar que ha querido o ha necesitado atender su salud mental, que no sea de la comunidad migrante o refugiada, sino pensémoslo más como en alguien de nuestra comunidad más cercana. Si alguien quiere compartir, súper bienvenido. Bueno, yo soy paciente y, por ejemplo, en el IMSS, primero tienes que ir con tu médico familiar. Y si tu médico familiar considera que eres paciente psiquiátrico, te manda a psiquiatría. Y para ese pase, si tienes suerte,
son 15 días. Si no, te puedes tardar un mes y ya psiquiatría te ve. El psiquiatra tienes que, bueno, en el hospital de tu zona, te dan los sellitos, vas a la farmacia, te lo sellan, vas con el médico general, te lo sellan, haces como todo ese cotorreo en el hospital y luego vas, procuras ir ese mismo día a tu clínica. Entonces vas, te lo sellan, le sacas como, vas también con el director de la clínica, te lo sellan y luego le tienes que sacar 3 copias. Y uno lo dejas en la clínica, en la farmacia, otro en tu consultorio y otro te lo quedas tú para que el siguiente mes, en tu siguiente consulta, ya tengan tus medicamentos. Entonces, eso es aquí en la ciudad, porque en la Ciudad de México, ¿no? Que ahorita estoy. Y eso sí tienen medicamentos, ¿no? Porque me ha tocado que a veces no los tienen y normalmente te surten de los medicamentos que más llegan a tener. A veces al psiquiatra no le importa si tu cuerpo funciona o no funciona con esos medicamentos, porque te dicen así, híjole, es que si te mando de este, a veces no tengo de este, no hay como en el sistema, entonces no te lo van a mandar. Y así. Entonces es un poco complicado. Y en Tenosique los mandaban creo que a Zapata, que es como 1 hora y media para el hospital. Entonces eso también los desilusionaba mucho. Y aparte creo que es a veces los llevan a infantilizar en las enfermedades mentales, como si no tuvieran autonomía. Entonces creo que eso también no les ayuda muchísimo, la estigmatización. Y creo que ya. No, pues nos diste muchos elementos, Tere. Muchísimas gracias por compartirnos también tu experiencia, porque retrata justo toda esa ruta, pues tan fastidiosa que a veces puede ser hasta el tema de que llegues ya a la farmacia y te digan, pues, ¿dónde está la otra copia? Pues vayas entonces a sacarla y vuelva a hacer la fila en la que estuvo media hora o 40 minutos esperando por entrar, ¿no? Y lo pensamos como en el contexto de Ciudad de México, que más o menos tenemos como todos los servicios disponibles y a lo mejor tienes la fotocopiadora saliendo del centro de salud o de la clínica del IMSS. Imaginémonos como en esos otros espacios donde no está todo eso disponible, ¿no? También acá nos compartieron en el chat y bueno, Delia nos comentaba que también ha tenido esta experiencia en primera persona, ¿no? De buscar esa atención en salud mental. Ya, si te animas a hablar, tú nos dices, Delia. Y teníamos comentario de Linda de Juárez, donde decía la lejanía de los centros de atención médica y psicológica. Tenemos enfermera, pero a veces es necesario ir a un centro de salud y no se cuenta con transporte para dar una atención de manera mucho más rápida. Nos dice, sí. Hola. Hola, adelante. Hola, Gustavo de Coalición Mexicana en Nueva York. Pues estando en Nicaragua, porque yo soy salvadoreño y nicaragüense, en tiempo de pandemia, una familia que conozco, pues un señor de 65 años, tuvo pánico. Él no salía ni de su cuarto, ni hablaba con su familia. Casualmente hay problemas en Nicaragua en el sentido de la salud en este tipo de trastornos, de enfermedades, muchas veces porque hasta se desconoce. Los hijos del señor que son mayores pensaban de que era un asunto del papá, que él no quería salir porque se le antojaba no salir ni del cuarto. El señor estaba en su casa, a veces salía del cuarto, pero a veces llegaba un extraño de la calle y él se metía a su cuarto. No hablaba ni con su esposa, ni con los hijos. Y él sí en algún momento fue, porque tuvo la posibilidad, pagó la esposa, llegó un psiquiatra a atenderlo a su casa, pero eso no lo tiene todo el mundo no lo tiene. La mayoría de las personas tenemos que ir a un centro asistencial y ahí carece de un especialista. O sea, si va, tiene que ir al hospital regional y como decía anteriormente la otra persona, Teresa, una cita, usted va a pedir una cita de hoy para mañana, la cita es dentro de 2 o 3 meses, cuando el especialista pueda atender.
Entonces, ese es un problema que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sí, muchas gracias. Ya lo mencionaba hace rato Jime, en términos mundiales, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe este año justo como para evaluar cuál ha sido también como el impacto de la pandemia 2 años después, y hacen este señalamiento de que aún en países que podríamos pensar que están como con una mejor capacidad económica, el presupuesto que se asigna a estos temas es muy bajito, ¿no? Mencionaba hace rato Jim el 2%, y México no es la excepción. El 2% del presupuesto de temas de salud está asignado a temas de salud mental. Y de ese 2%, que es muy pequeñito, el 80% se dedica a temas de intervención de tercer grado, o que sería la hospitalización psiquiátrica. Entonces, en términos de prevención o de atención más básica, estamos bien desprotegidos en general. Como común, también nos colocó un comentario en el chat, y que no hay lugares y especialistas de atención mental para niñez y adolescencia. Entonces, claro, ya cuando lo vamos analizando con más detalles, y de por sí, para quienes somos adultos, esto implica toda una problemática, cuando lo empezamos a desmenuzar con otras variables que intersectan, como podría ser niño, ser niña, ser adolescente, ser persona en movilidad, tener documentación migratoria o no tenerla, etcétera, pues se pone todavía más complicada la cosa, ¿no? Voy a leer solo los dos comentarios que están en el chat. Y bueno, uno es de Linda. Es que veo que hay dos personas que tienen la mano levantada. Una es Fabiola. Entonces, Fabiola, ya no leo tu comentario, más bien nos gustaría escucharte. Y bueno, el otro comentario era de Linda, ¿no? Sí, el abarrotamiento de los servicios médicos, claro. Pero entonces, adelante, Fabiola. Pues yo creo que hay muchos conflictos con el tema de la salud mental. Primero, sí coincido, los espacios para niños, niñas y adolescentes son muy pocos. Simplemente, no sé, a lo mejor los hospitales que cuentan con psiquiatras son los menos, ¿no? Y generalmente mandan al mismo que salen en Navarra, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Otra cosa importante es que en los espacios como centros de salud u hospitales hay mucha rotación en cuanto a psicólogos, psicólogas y psiquiatras. No es que se vayan, sino que los pueden cambiar de centro de salud mañana, y entonces todo mi proceso que lleva con ya mi psicólogo o mi psiquiatra, pues ya a lo mejor voy a seguir recibiendo atención, pero pues finalmente tengo que empezar otra vez, ¿no? Porque tengo que contar otra vez todo lo que pasó, por mucho que en mi expediente, pues es importante también dar contexto. Y creo que otra cosa es cómo se manejan muchos de los programas de salud mental en la Ciudad de México. Por ejemplo, no sé, a lo mejor el tema de CEPAVIGE, que es también salud mental en temas de violencia de género, es un programa que está únicamente 7 meses, 6 meses, y se interrumpe. Entonces después se vuelve a contratar al personal y se vuelve a interrumpir, y se vuelve a contratar al personal y se vuelve a interrumpir, y entonces es servicio interrumpido para las personas que van a recibir el servicio, ¿no? Entonces yo también creo que hay mucha gente que requiere el servicio, y creo que muchas veces, justo lo que decía Linda, los servicios están muy llenos, pero además también creo que las condiciones para el trabajo tampoco creo que sean como las adecuadas para el perfil. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pasa como por varios niveles, esta rotación que tú mencionas, y ahí podemos pensar hasta en el tema de salud mental del personal que está, de los cuidadores, ¿no? Pues que también, si las condiciones de trabajo no son adecuadas, pues también la calidad del servicio obviamente se ve mermada, ¿no? Si de por sí algún otro tema de salud puede resultar cansado, que vas a tu unidad médica familiar o a la clínica donde te atiendes porque vamos a suponer que tienes un tema de la vesícula, y la siguiente vez vas y te cambian de médico y otra vez tienes que contar toda la historia. Pues luego en tema de salud mental,
se pone más crítica la cosa, porque entonces ahí literalmente lo que estamos gestionando son las emociones, ¿no? Y eso de estar narrando una y otra vez aquello que nos tiene pues en esa situación de desequilibrio, y que para la población con la que trabajamos, usualmente el factor común pues es la violencia, y de alguna manera el propio sistema pues también genera cierta revictimización, ¿no? O sea, quizá no de una manera intencional, pero desde esta estructura que no está tan sólida, pues entonces claro que habrá personas que terminan también desertando de querer intentar entrar a estas rutas, ¿no? Y Alma, tú también tenías tu mano arriba, tú eres de Cami de Querétaro, ¿verdad? Sí, gracias. Justo lo que mencionaban al final, o sea, ese apego al tratamiento, a nosotros nos ha pasado justo con la población, de que llegan ya con nosotros desgastados, ya llegan como ya he pasado por tantas personas, ya he platicado lo mismo. Entonces es contener porque los procesos que han tenido no han sido los óptimos, y luego nosotros tratar de dar la atención a las personas, ¿no? Y explicar un poco que este es un espacio seguro, un espacio de escucha, que vamos a mantener el tiempo de atención, hablar de todo el proceso terapéutico, porque además la responsabilidad terapéutica de quienes están frente a la atención de las personas, pues es muy grande, ¿no? Y es lo que yo he detectado en el curso de, pues ya 3 años atendiendo, ¿no? A la población, y es que mi presentación es clínica y entonces les hablo de cuál es mi modelo terapéutico, cuántas sesiones, qué vamos a trabajar, cuál es el plan, ¿no? Y muchas veces las atenciones que han recibido nuestra población es, pues ven y háblame y dime, ¿no? Pero el terapeuta no tuvo el trato clínico, médico y ético de explicarle al paciente cuál es su modelo, cómo lo va a atender, por qué es la diferencia de uno u otro, qué es lo que se va haciendo, ¿no? Porque muchas personas por eso siguen manteniendo el rechazo a el acompañamiento emocional, porque no ha habido una explicación, tienen todavía esta idea de ir con el psicólogo está mal, ¿no? Y tienen todos estos mitos y creencias que los hacen no llegar, ¿no? Y por el otro lado, justo cuando la compañera habló de nuestras infancias y la atención que damos, esta baja especialización hacia atender a infancias y sobre todo infancias en situación de movilidad, porque ellos atraviesan por otras interseccionalidades que al final no es lo mismo un terapeuta clínico que brinda una atención cualquiera a procesos de cada una de las nacionalidades, a identificar que usan para que ellos se sientan cómodos dentro de la sesión, muchas veces no se da, y entonces las familias rechazan la atención, porque nos ha pasado que llegan aquí a la casa y entonces dicen, no, mira, mejor déjalo ahí, ¿no? Y entonces cuando empiezas a indagar y entonces cuando empiezas a buscarle por qué la familia no quiere, entonces te empiezan a decir, ¿no? Y también en estos procesos, lo que a mí me ha tocado detectar es la violación del secreto profesional, ¿no? Muchos pacientes me han referido que el terapeuta habló, que el terapeuta le dijo a alguien más y entonces te dicen, ¿sabes qué? Ya no, o sea, no quiero continuar, no me gusta, no me parece, me enojó, porque yo no quería que se supiera, ¿no? Entonces, esta explicación y este contrato terapéutico que en teoría todo terapeuta debería de tener con cada una de las personas que atienden, muchas veces no se lleva a cabo y entonces se dificultan aún más todos estos procesos. Y en el tema de psiquiatría, por lo menos aquí en Querétaro, lo que hemos hecho desde CAMI es que tenemos vinculación con un terapeuta, con un psiquiatra privado, porque justamente el servicio de atención pública no nos favorece, no nos brinda las herramientas como para continuar con esos tratamientos. A veces el costo de los medicamentos es muy alto y entonces poderlo cubrir por parte de las personas que están iniciando a trabajar o que no han trabajado y que tienen muchos meses sin su tratamiento, pues también complica, ¿no? El que las personas digan, ¿sabes qué? Mira, ya me ha pasado tantas veces y me ha pasado mucho con el juego de la promesa, ¿no? Que han llegado en otro espacio y les prometen y no les cumplen. Y entonces cuando tú vas con ese discurso otra vez de no, mira, es que aquí sí, las personas es muy, muy difícil volver a recobrar la confianza en la atención emocional y terapéutica
¿no? Los profesionistas que estamos en esto. Entonces, a veces sí es complejo, ¿no? Que al final, pues, esas historias se arrastran y entonces tú como terapeuta con el trauma emocional y los procesos emocionales, sino además con el trato negligente de anteriores terapeutas que han, ¿no?, afectado la salud emocional de la persona que atiende. Entonces, creo que sí tenemos como varios retos y al final eso va llevando a que incluso nosotros como propios, digamos, responsables de la atención operativa en salud emocional también pasemos por estos procesos y al final terminamos pagando cuestiones privadas porque no podemos acceder, aunque estemos afiliados al seguro y así, no podemos acceder a espacios de atención porque las citas son 1 cada 2 meses, ¿no? Y pues las atenciones deben de ser más cortas, ¿no? Entonces creo que también sí, son grandes los retos que tenemos en la atención de todo el espectro de la salud. Sí, muchísimas gracias, Alma. Creo que también tocaste como varios puntos importantes que son como los retos con los que nos enfrentamos en el día a día. Y esto que dices, ¿no? Si de por sí a veces puede ser difícil generar confianza en las personas para que puedan acceder a estos servicios y luego les toca que cuando lo intentan hacer, pues tienen como toda esta cadena de malas experiencias, pues terminan como al final desertando, ¿no? Entonces creo que en general, pues ya de lo que hemos platicado un poco, identificamos en conjunto que hay temas de estereotipos que siguen estando ahí y pues, y no solo entre la población, ¿no? Sino incluso dentro del mismo personal que atiende estos temas. Y pues está el tema de los costos, el tema de las burocracias, de los sistemas, el tema de la falta de servicios, y pues incluso también hasta quizá el tema de las creencias culturales, ¿no? Porque si de pronto pensamos en cuando nos toca acompañar a alguna persona de quizá extracontinental, ¿no? De algún país de África, de estas culturas más como afrodescendientes, afrocaribeñas, etcétera, que a lo mejor el sistema de salud occidental pues no es el que les hace todo sentido, ¿no? Entonces pues ahí hay que sumar como un reto adicional, ¿no? Pero para ya seguirnos moviendo en la presentación, la última pregunta, y aquí me gustaría que nos apoyen levantando su manita. ¿Alguna vez han intentado atender su salud mental? Igual no sé, Fabi tenía ya levantada su mano, pero no sé si también sea para contestar esta pregunta o no. Ay, no, la bajo. Ok, gracias. Y Jocelyn, Sí, si pueden ahí poner su manita para contar cuántas personas han intentado atender su salud mental en algún momento. Yo levanté la mía y ahorita les platico cómo ha sido y bueno, somos 6 personas de un grupo de 28, ¿no? Entonces, creo que esto ya nos habla de algo, de que en general el tema de la salud mental siempre se ha visto como algo secundario y por otro lado también como, pues, cuidadores, cuidadoras y defensores de derechos o pues personas que nos dedicamos a la ayuda humanitaria, también es como una invitación a pensar en nuestra propia salud mental, ¿no? Y creo que por eso también Jimé traía hoy el tema del trauma vicario, porque está ahí, está presente todo el tiempo, que hemos aprendido como a irlo sorteando, a ir viviendo con trauma vicario, pues es otra cosa, pero es un tema que está ahí latente. Y claro, por eso es que todo el tiempo llega algún momento donde nos sentimos, sabemos como que estamos apasionadas de estar trabajando en estos temas, pero al mismo tiempo de pronto puede haber picos donde nos sentimos tremendamente agotados y agotadas de estar trabajando en estos temas, ¿no? Y a veces no tiene que ser con
una situación tan extrema como que me tire en la cama, sino simplemente que llevo ya una semana desmotivada de no querer ir al albergue o a la organización o a la institución, porque siento como que en realidad todo el panorama es bastante desolador, ¿no? Entonces, creo que aquí Tere nos decía, pues también nos habla como del privilegio. Justo mi segunda pregunta iba a ser como si lo han hecho en sistema público o privado, ¿no? Entonces, a lo mejor si quieren compartir aquí en el chat, en mi caso, pues tuvo que ser como a partir de un sistema privado que habla justo de este privilegio de sí poder acceder, pero que no tendría que ser un privilegio, ¿no? Y, bueno, creo que la mayoría ha sido como privado. Bueno, Tere ya nos contó como su experiencia de toda esta ruta que tuvo que hacer para el sistema público, pero creo que en general cuando tendemos a hacerlo, pues es como por estas rutas alternativas, ¿no? Si quieres la que sigue, Jimmy. Entonces, bueno, al final, si bien el panorama parece no tan alentador, sí pensamos que es importante intentar tener siempre nuestras rutas de atención a la mano, pues a partir de lo que hay. Ahí sí tenemos que ser muy terrenales, muy realistas, y a partir de lo que hay y de lo que hemos construido de manera cercana, tenerlo. Yo sé que ustedes seguramente lo hacen, pero sí es importante como que esto se socialice, sobre todo cuando estás en una institución, como puede ser un albergue, porque si el día de mañana tú decides no estar ahí, quizá llega una nueva persona a atender estos temas y toca como volver a picar piedra y construir desde cero cuando hay un montón de iniciativas que sobre todo a ustedes les costaron mucho esfuerzo, trabajo, negociaciones y que de alguna manera han ido abriendo puertas, ¿no? Entonces, aquí son como una serie de sugerencias que les permitan a ustedes sistematizar un poco más el trabajo que ya hacen para estas rutas de atención en salud mental. Pues un primer paso sería trazar esa ruta, ¿no? ¿Cuál es esa ruta? Y literal es ponerla en papel. Yo sé que sobre todo las dinámicas del albergue o de los albergues pueden ser muy intensas, pero eso no va a parar, ¿no? Y a veces vale la pena poner ahí como una pequeña pausa para estos procesos que pueden ayudar como a beneficiar a una población más amplia. Para trazar esta ruta, una primera recomendación sería evaluar cuáles son los recursos internos de la organización para atender los temas de salud mental, ¿no? Y esto es como para toda la organización. Ahí sí no importa si eres quien dirige la organización, si das la asesoría legal, si das atención psicológica, si te toca estar en el tema de finanzas, porque a veces, sobre todo en las organizaciones más chiquitas, pues nos toca convertirnos en todólogos cuando estamos ahí, ¿no? Entonces, yo he conocido colegas abogados, abogadas, que literal la tienen que hacer un poco de psicólogos, ¿no? Y al revés, gente también de psicología que le toca dar o especializarse mucho en temas legales. Entonces, como que el piso mínimo necesario tendría que ser que tenemos información sobre el tema, que buscamos espacios de capacitación, como es el que estamos teniendo hoy, y pues también evaluar si hay personal específicamente asignado para temas de salud. Ahí hay albergues que ahora cuentan con un médico, una médica, con algún psiquiatra, con alguien experto en temas de psicología. Hay algunos que no, ¿no? Hay algunos que incluso han podido sumar a alguien de psiquiatría. Pero entonces ese es como un primer mapeo para ver dónde estamos parados y dónde están nuestros vacíos para poder ir haciendo nuestro propio mapa de canalizaciones, ¿no? Un segundo paso sería pues ver los actores externos. Y aquí nos va a servir como diferenciar los servicios de primer, segundo y tercer nivel a nivel local. Ahorita vamos a ver una diapositiva. Clasificar, pues, dónde están concentrados esos servicios, ¿no? Si es en sector público, si es en sector privado, si es en esto que decíamos, tipo farmacias del doctor Simi, o la que aplique a nivel de cada localidad. Y algo pues que resulta siempre muy potente en temas de movilidad humana, pues las otras organizaciones, organismos o personas que se han especializado y que son aliadas, ¿no? Porque todos aquí sabemos como el programa de Médicos Sin Fronteras, cuando se trata como de temas también de violencia extrema y temas de atención psicosocial, pero también puede ser a veces, y creo que alguien ya lo mencionó, no sé si fue Alma o alguien más, ¿no? O Fabiola,
tengo por ahí ya, o tenemos una psiquiatra o un psiquiatra, que es al que le llamamos para este tipo de temas, ¿no? Entonces, esas alianzas pues también son sumamente necesarias porque a veces no hay otros recursos. Entonces, bueno, esa sería como la segunda recomendación. Y dentro de este mapeo, pues siempre es importante tener nuestro directorio de servicios y buscar estarlo actualizando. A nosotras nos pasó, nosotros desde el ACNUR hemos hecho mapas de servicio en los lugares donde tenemos oficinas de terreno. O sea, tenemos entonces mapas del sur, ¿no? Tenemos mapas de Tenosique, de Palenque, de Tapachula, tenemos mapas de Ciudad de México, tenemos mapa de Monterrey, de algunas ciudades del centro del país donde también tenemos operaciones, pero después cuando llegó la pandemia, pues claro que muchos de estos servicios ya estaban bien obsoletos porque hubieron instituciones que ya no estaban funcionando o que pasaron todo su esquema de atención virtual o que cambiaron de dirección. Entonces, esto hay que estarlo haciendo de manera frecuente y estar actualizando nuestros servicios porque además hay actores nuevos que se van sumando y que nos pueden ayudar a que este trabajo pues, sea menos intenso si lo hacemos en red, ¿no? Tener un contacto articulado con las jurisdicciones sanitarias o las secretarías de salud local, identificar y hacer incidencia en clínicas de salud cercana. O sea, aquí es como esos dos niveles, ¿no? Irte a sentar con la jurisdicción para sensibilizar, pero también sabemos que ya a la hora que te toca ir a la clínica de la esquina, pues resulta que la persona de ventanilla no sabe absolutamente nada, entonces hay que estar ahí todo el tiempo trabajando en esos dos niveles, aunque nosotros idealmente quisiéramos que todo viniera pues desde el propio sistema de salud, ¿no? Identificar hospitales que hay en la entidad y aquí le pusimos con rutas de transporte, porque pues ustedes ya lo comentaron, ¿no? El caso de Tenosique, resulta que se tiene que ir hasta Emiliano Zapata, que está a hora y media de Tenosique y pues entonces la persona se nos puede perder en la ruta, ¿no? Algo que sobre todo se volvió muy útil a partir de la pandemia, las líneas de apoyo emocional. Creo que como decía hace un rato Jimé, aunque sigue estando estigmatizado el tema de salud mental, cada vez está más naturalizado abordarlo y ver que es una necesidad que tenemos que atender en comunidad, ¿no? Entonces, esto de las líneas de apoyo emocional, pues también se potencializó mucho a partir de la pandemia. Identificar si hay centros de atención en temas especializados, como puede ser violencia sexual y de género, temas de niñez, temas de VIH, juventudes, etcétera. Y bueno, después de todo nuestro mapeo, pues pensar dónde están los vacíos y cómo los podemos atender. Y también una parte muy fuerte, pero muy necesaria, es que habrá veces que no podemos atender y que no hay una ruta de canalización y con esa claridad se lo vamos a tener que comunicar a la población que acompañamos, porque eso también es ser responsables y es algo que nosotras promovemos mucho también desde el mismo enfoque del ACNUR, que es no causar un nuevo daño, ¿no? Este enfoque de acción sin daño, de no te puedo hacer una promesa de algo que no esté en mis manos cubrir, y no es porque no tenga la mejor intención, sino porque no hay un sistema que permita hacerlo, ¿no? Entonces, hay dos personas, ¿verdad? Adelante, Gina. Gracias. Y ahí, colegas, por ejemplo, yo sé que es muy complejo en las localidades de pronto tener este tipo de mapeos o incidencia, pero algo que ha funcionado en algunas localidades, por ejemplo, ahorita en Ciudad de México, tenemos una mesa de actores que brindan salud mental. Entonces, bueno, todos nos juntamos y hablamos de los vacíos existentes y de qué forma podemos hacer alguna incidencia en conjunto y si se puede o no, porque seguramente, como ya decíamos, a nivel gubernamental tampoco hay de pronto presupuesto o de pronto atención, pero por qué vías o para casos más complejos podemos hacer alguna ruta. Entonces, creo que eso por localidad funcionaría como, como buscar a sus pares y en conjunto identificar qué vacíos hay para identificar también cómo atenderlos, solo como sugerencia. Tenemos otra mano levantada, pero no sé si es del ejercicio que hicimos hace un rato y nos aparece el correo como Info Coalición Mexicana. Si no, seguimos entonces. Bien. Les decía hace un rato que la Secretaría de Salud está como con este programa que está intentando implementar, que literal sería como una reforma muy profunda que pueda
impactar positivamente al sistema de salud y específicamente el sistema de salud mental. Y este es un cuadrito que literal, bueno, una pirámide que literal jalamos de un documento que ellos publicaron de cómo se está pensando hacer esta transformación y cuál sería como un sistema ideal que nos permitiría promover mucho más los temas de salud mental, entendiendo la salud mental como un estado de bienestar integral, ¿no? Entonces, básicamente como en una base tendrían que estar todos los esquemas de autocuidado que hoy por hoy pues no existen en el sistema público, ¿no? Y al final les vamos a platicar también un poquitito de autocuidado muy en general, pero pues esta parte de poder cuidar nuestra salud generalmente recae en nosotros mismos, ¿no? Y por eso es que terminamos recurriendo a los servicios privados de psiquiatría, de psicología, porque no hay como muchos sistemas accesibles. Y esto del autocuidado pasa por muchos niveles, no pensemos como solo en el sistema de medicina occidental tradicional. Lo mencionaba también Jimena al principio, habrá personas que ante una situación estresante o traumatizante puedan salir con sus propios recursos, es decir, lo procesan después de unos días, y a lo mejor pues salen a hacer ejercicio, toman un tiempo para salir el fin de semana, dedican cierto tiempo del día a alguna lectura, a alguna película. Nosotros decimos que a veces hasta hacer una actividad súper banal como ponerte a ver la telenovela, claro, ahora eso es como un arma de dos filos porque hay contenidos que son de suma violencia, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que me ponga a ver la telenovela en la tarde si ahora la telenovela resulta que es como de toda una red de narcotráfico, ¿no? Pero bueno, cualquier actividad que de pronto encontremos que nos ayuda y puede ser hasta caminar, ¿no? Hoy decides como caminar por otra ruta para despejarte un poco más, pues ahí está todo el sistema de autocuidado. Pero para ser francas, idealmente esto tendría que estar también considerado dentro de los propios sistemas de salud, ¿no? Que haya ahí como algunas opciones que promueven pues este estado de bienestar. Y en un nivel más arriba de esta pirámide, pues estarían los cuidados comunitarios informales, que eso también de alguna manera existe, pero sigue recayendo pues en la sociedad o en la comunidad en general, ¿no? Cuando entonces vemos que hay una clase de zumba en el parque, o hay un libro club que alguien promueve, hay actividades a lo mejor de karate o taekwondo para las infancias, etcétera, estaré ahí. O sea, si se dan cuenta, la base de esta pirámide es totalmente preventiva, es de promoción del bienestar. Ya en el nivel intermedio, donde está el color verde a la mitad de la pirámide, es donde empiezan los servicios que actualmente hay. O sea, en realidad la pirámide de salud que hoy tenemos es más cortita. Son literalmente los 3 peldaños que están arriba, ¿no? Servicios de salud mental en atención primaria. Luego vendrá un servicio un poco más especializado, que son servicios de salud comunitaria y servicios psiquiátricos en hospitales generales. Y al final de la pirámide, los servicios de estancia prolongada y servicios especializados. O sea, lo que se buscaría es que realmente pues muy poca población tenga que tocar esa punta de la pirámide. Hoy por hoy, ahí es donde está concentrado el presupuesto. Entonces eso también nos permite entender cómo a veces por qué es tan complicado acceder. Que esta pirámide, colegas, también es la pirámide del YASC, que es la guía que nos da como parte a los trabajadores humanitarios de cómo atender la salud mental, que si quieren se las podemos pasar. Es decir, nosotros no vamos a abarcar toda la pirámide, pero sí podemos trabajar en algunas partes. Por ejemplo, yo no puedo atender, si hay una psicóloga en el albergue, a todas las personas a nivel individual, pero sí puedo hacer algunos grupos de apoyo, algunas actividades, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una vez en Tapachula hicieron una actividad de encontrar una persona que quería enseñar fotografía a mujeres migrantes, les enseñó fotografía y ellas a su vez tomaron fotos que se han publicado en varias exposiciones donde ellas también tomaban la foto y hacían como una frase o un párrafo, perdón, de lo que sentían cuando veían esa foto. Entonces, todas estas actividades ayudan muchísimo y aunque a veces decimos nosotros como no son suficientes, para algunos casos sí lo van a hacer. Entonces, que ustedes no se frustren, sino hagamos lo que podamos y desde diferentes pirámides desde diferentes partes de la pirámide lo podemos lograr.
Sí, gracias, Jimé. Y yo creo que todo esto que menciona Jimé también, o sea, nos tenemos que meter en la cabeza todo el tiempo que eso es salud mental, ¿no? La actividad de la fotógrafa que va y da el taller es salud mental. La tarde del domingo que se dedica a hacer una venta de comida intercultural, eso es salud mental. O sea, es como promover todas esas cosas que nos hacen sentir bien y parte de una comunidad, pero también muy importante lo que mencionaba mi compañera, identifiquemos en qué parte de la pirámide nos insertamos, ¿no? O sea, hasta dónde está nuestro alcance y dónde ya, pues es competencia de otros actores, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ejemplificar con Ciudad de México, que dentro de todas estas carencias, pues tiene como una infraestructura, pues un poco más amplia. Si volteamos esa pirámide, si se acuerdan, lo que estaba en la base era el autocuidado. Aquí está igual en color verde. Hoy por hoy, decíamos, pues hay actividades de autocuidado, pero se trata más de iniciativas personales o institucionales, pero hay un vacío en el sector público. Y en un nivel más arribita estaba el cuidado comunitario informal. Aquí, pues dentro de centros recreativos, iniciativas de la comunidad, hay muchas iniciativas obviamente de asociaciones civiles que se dedican a temas específicos, ¿no? Trabajo con mujeres, trabajo con infancias, trabajo con población LGBTQ+, que de pronto entonces están promoviendo ya la salud mental, aunque de pronto pareciera que están haciendo solo recreación. Ahí está. O en el caso de México, están estos centros que se llaman pilares, donde tú puedes ir a distintos cursos y tomar, puede ser un curso de pintura, puede ser un curso de papiroflexia, o sea, hay como muchas alternativas, pero lo que es interesante es como que de alguna manera ya está ahí dentro del sistema público de programas, pero no está dentro del esquema de salud, ¿no? O sea, eso lo quería aquí señalar. Porque ese es como el otro tema, como que pareciera que todo está muy desagregado cuando tendría que estar como más integral. En el tercer nivel, que es prevención, bueno, en el nivel que está aquí en color morado, es que no quiero confundirlos con esto de primer, segundo y tercer nivel de salud. El que está aquí en morado, prevención y protección, primer contacto, ahí sí ya entra como todo el sistema de salud pública, ¿no? ¿Y quiénes atienden un primer contacto cuando se trata de algún tema de depresión, de ansiedad, de alguien que quiere algún tipo de terapia psicológica, que tiene insomnio, los trastornos del sueño, que es una de las formas más evidentes de manifestar la angustia y la ansiedad de la población que acompañamos? Todo eso se puede atender en centros de salud. Unidades médicas familiares, pues ahí solo si están afiliados o afiliadas a algún sistema de seguridad social, como podría ser el IMSS o el ISSSTE. Y en algunas entidades hay centros comunitarios, ¿no? O hay, aquí no lo incluí, pero incluso el propio DIF tiene como servicios que son muy en el nivel de la prevención y la promoción de la salud mental, ¿no? Entonces, tú vas a estos centros y hay una plática sobre crianza positiva, o vas y hay una plática sobre alimentación saludable y nutrición, hay una plática sobre sexualidad para juventudes, etcétera. Entonces, todo esto, más algunas atenciones que pueden dar estos centros de salud, donde entonces te refieren a una intervención psicológica, pues es como esto que está aquí en color morado, ¿no? Es muy a nivel preventivo y de una atención más básica, ¿no? Cuando ya tenemos como un problema más crítico, tendríamos que escalar y entonces buscar la atención en un centro de atención intermedia. Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, si yo estoy acompañando a una chica que me está refiriendo ideas suicidas, que literal veo que no se quiere levantar de la cama y es la única que permanece en el dormitorio todos los días porque no tiene nada de energía, ahí la invitación puede ser acompañarla a algo más especializado, como pueden ser los centros comunitarios de salud mental, SECOSAM, los Centros Integrales de Salud Mental de Ciudad de México, CISAME, algo que se está intentando más promover dentro de los hospitales generales son sus propios servicios psiquiátricos. Eso es algo que hace varios años no sucedía, ¿no? Y que se quiere potencializar mucho con estas reformas. Ellos le llaman la descentralización de servicios, que en lugar de que pensemos que salud mental solo se atiende a través de psiquiatría, todos los hospitales generales sí tengan una estructura mínima
incluso para algún internamiento de corta estancia si es necesario. Entonces, hay hospitales generales que ya tienen ese servicio y otra vez, ¿no? Vemos como que la idea de la reforma, pues, pinta bien, pero pues aterrizarla seguramente es otra cosa. Pero bueno, ahí es a donde intentaríamos acercarnos para ir evaluando si sí pueden acompañar o no a las personas. Por ejemplo, aquí en los centros integrales de salud mental tienen clínicas especializadas en algunos temas. Por ejemplo, en infancias y en temas del espectro autista, hay servicios ahí que han, o sea, se han empezado como a especializar más en ciertos temas, ¿no? Y bueno, ya en el nivel más alto, que le llamaríamos ya más bien de rehabilitación, pues son los hospitales psiquiátricos, tal como los conocemos. Para el caso de Ciudad de México, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que atiende a personas de ambos sexos, pero tienen que ser mayores de edad, jurídicamente, no arriba de los 18 años cumplidos. Y quienes no están en ese rango, entonces entrarían en el Hospital Psiquiátrico Infantil, en el Juan Navarro, que es para menores de 18, y aquí siempre solicitando que vayan acompañados de madre, padre, tutor o representante legal, que aquí es donde luego empieza a ponerse complicada la ruta si estamos acompañando un caso desde una institución que no está acompañado por algún familiar, ¿no? Y está el Hospital Samuel Ramírez, que aquí puede ir cualquier persona, ¿no? Y también si se dan cuenta, es como la mezcla de los dos anteriores. Pueden ser mayores de 18 o menores de 18, y si son menores, pues igual acompañados. Creo que a alguien se le abrió por ahí el micrófono, si nos ayudan a revisar solo por el eco que se escucha. Listo, muchas gracias. Sí, que sí. Entonces, bueno, ese es nuestro ejemplo de Ciudad de México. Decíamos desde el principio, sabemos que trasladarlo a la realidad de otros estados, pues seguramente entonces empiezan a haber muchas celdas vacías y pues esta es una herramienta de mapeo que les proponemos. Al principio preguntaban si se puede compartir esta información, claro que sí, y nos decía Odette que la grabación se comparte también con quienes están participando de la capacitación. Si de alguna manera les ayuda, pues hacer como un esquema de este tipo donde ustedes puedan ir identificando. Entonces la propuesta es, por un lado, poner qué nivel de intervención necesitas, ¿no? Aquí pusimos 4, pero quizá ustedes pueden poner como otras más que nosotras ahora no tenemos aquí mapeadas, ¿no? Podría ser una situación de crisis, un primer nivel de especialidad, segundo nivel y tercer nivel. Pusimos una columna de herramienta guía, una columna de ruta interna y una columna de ruta externa. Y les explico ahora cómo se podría ir llenando, ¿no? Vamos a suponer, tengo que tener mapeado qué sucede si estoy entrevistando a alguien y entra en una situación de crisis mientras le estoy entrevistando. A lo mejor en ese momento no voy a poder correr a la clínica ni mucho más. Y por eso es que a nivel nacional, todas las personas que trabajamos en movilidad humana, pues se está promoviendo mucho que podamos tener una formación en primeros auxilios psicológicos. Entonces, para situaciones de crisis, nuestra herramienta guía tendrá que ser los PAPS, los primeros auxilios psicológicos. Y entonces aquí tenemos que, para cada albergue, hacer una diferencia. Tengo que analizar dentro de mi ruta interna. La pregunta sería si todo el personal del albergue ha sido capacitado. Obviamente, pues por prioridad tendrán que iniciar quienes usualmente atienden a la población, pero lo ideal es que todo el personal, porque le puede tocar a cualquier persona, ¿no? De pronto tener que hacer una intervención en una situación de crisis, y los primeros auxilios psicológicos fabulosamente son esa herramienta en la que no necesitas tener nada de formación de temas de salud mental, ¿no? Es una herramienta accesible a cualquier persona. Entonces, por ejemplo, ahí dentro de mi ruta interna sería mapear nuestro personal, ha sido capacitado, y si no ha sido capacitado, entonces veamos quiénes están dando estas capacitaciones, ¿no? Dónde se les puede vincular para que reciban la capacitación. Dentro de la ruta externa, si yo quisiera canalizar a alguien que está en una situación de crisis, puedo igual mapear qué hay en el sector público y qué hay en el sector privado. Vamos a imaginar que una persona entra en crisis conmigo, pero vía telefónica. A lo mejor yo puedo hacer como una primera intervención o simplemente sugerir que pueda llamar a estos servicios que están ahí disponibles y que son gratuitos. Y bueno, estos son nacionales, ¿no? Hay
líneas telefónicas públicas. Seguro hay mucho más, aquí solo era un ejemplo. La línea de la vida fue algo que se empezó a promover mucho a partir de la pandemia y que puede atender como cualquier tipo de temática vía telefónica. Y también mucha gente nos ha reportado que hace llamadas, así como el doctor Simi, las farmacias del doctor Simi son muy famosas entre nuestra población por los consultorios que tienen, pues también tienen líneas telefónicas de intervención en crisis, se llama así, Centro Simi de Salud Emocional, y ese es el número de contacto. Entonces, al menos deberíamos tener por ahí estos números de contacto a la mano, ¿no? Sí, lo que necesitamos es ya un primer nivel de especialidad, o sea, de aquí para abajo ya no cualquiera puede entrar a intervenir, ¿no? ¿A qué nos referimos? Una persona que, pues, literalmente nos solicita poder hablar con alguien porque se siente muy abrumada o necesita algún tipo de contención emocional, de terapia psicológica, que puede ser terapia de sesión única o a través de seguimiento de varias sesiones. A nivel interno, lo que tenemos que mapear es si nuestra organización cuenta con un profesionista o una profesionista en salud mental que puede realizar la actividad. Y a nivel externo, lo que tenemos que sondear es quiénes más lo hacen, ¿no? Los centros de salud usualmente tienen al menos un psicólogo o una psicóloga asignada. Ya sabemos que el reto es pues saber cuándo toca la consulta, pero al menos que sepamos que ahí está, ¿no? Los centros comunitarios y esto que les decía del DIF, que olvidamos meterlo acá, también suelen tener como algo de servicios de psicología. En este primer nivel estamos pensando más como en intervenciones psicológicas. Y también importante, si no lo han hecho, pónganse en contacto con las universidades que tienen programas de psicología. Generalmente tienen clínicas. Algunas son gratuitas y algunas son como de bajo costo, y ahí se puede establecer como algún tipo de convenio para que las personas puedan acceder también a estas clínicas de atención psicológica. En el caso de Ciudad de México, pues está la UNAM, está la UAM, está la UIC, o sea, hay varias, pero también sabemos que, por ejemplo, creo que en Saltillo está la universidad también estatal, me parece que tiene por ahí algo. Entonces, al menos a nivel de las universidades públicas, si se vinculan con las áreas, con los programas de psicología o de trabajo social, de pronto pueden tener ahí programas de los que se beneficia la comunidad a la que atendemos, ¿no? Un segundo nivel de especialidad sería algo ya un poquito más complejo de atender, temas específicos como violencia sexual y de género, violencia extrema, trastornos del comportamiento, problemas de aprendizaje. Aquí la pregunta a nivel del equipo sería si el equipo conoce el mapa de servicios para canalizar. O sea, a lo mejor para algunas organizaciones, y aquí no sé, Jimmy, quizá tú tienes más información, sí resulta que tienen un puesto, bueno, Médicos Sin Fronteras tenemos claro como su expertise, ¿no? Pero no sé si dentro del resto de organizaciones hay un puesto específico que esté especializado en atender sobrevivientes de violencia y de tortura, ¿no? Pero si no lo hay, lo que sí, así sea que tienes el servicio de psicología, no tienes por qué ser experto en todo, ¿no? Entonces sí, el equipo tendrá que conocer un mapa de servicios para canalizar el caso, y también muy importante, dentro del albergue, dentro de la organización, hay un punto focal que lleva estos temas, y ya a nivel de ruta externa, identificar si existe a nivel local quienes atiendan este tema. Y en servicios privados, lo que ya mencionó alguien por ahí, identificar la posibilidad de contar con un psiquiatra o psicólogo pro bono de cabecera, o las organizaciones aliadas especializadas. No sé si tú quisieras aquí complementar algo, Jimena. ¿Sí? Bien. Y bueno, ya obviamente el tercer nivel, que es pues ese caso crítico que ya a lo mejor estando dentro de la institución literal aventó la botella y está en un estado de crisis evidente que requiere como un acompañamiento hacia un hospital. Y aquí ya estaremos hospitando de estos hospitales de tercer nivel, ¿no? De los hospitales psiquiátricos para la rehabilitación. La pregunta a nivel de nuestra organización sería si el equipo conoce el mapa de servicios. Igual, si hay un punto focal en el albergue para acompañar, incluso el cómo, ¿no? También la primera vez que esto te sucede, son situaciones que no estamos tan familiarizados y puede hasta asustarnos de pronto no saber bien cómo actuar.
lo digo como en el sentido más amplio, tener la responsabilidad de acompañar a alguien a algún hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, esto que mencionaba Jimé también de pronto de articularnos, de qué estamos trabajando y cómo podemos responder mejor a estos casos es algo súper útil. A nivel de ruta externa, pues tenemos que identificar si existe un hospital de atención especializada en mi localidad, porque a veces ese va a ser el problema, que no lo hay. Y a nivel de servicios privados, si hay otras alternativas. A veces hay asociaciones civiles, por ejemplo, también acá en Ciudad de México, pues a veces hay asociaciones que se dedican como al tema de cuidados terapéuticos de rehabilitación para casos psiquiátricos, y que han buscado tener como un enfoque más comunitario, que justo rompe un poco con esta idea que hasta ahora manejan los hospitales psiquiátricos, más del internamiento y de toda la medicación, mientras la persona se estabiliza. Entonces, vale la pena, antes de que nos llegue el caso crítico, pues hacer como esa investigación de cuáles son los servicios que puede haber, ¿no? Aquí sigue, Gina. Y bueno, ya que hicimos como ese mapa, pues intentemos materializarlo. ¿Cómo lo operacionalizamos, no? Elaborar convenios cuando sea necesario, acuerdos de colaboración para la canalización de estos casos, tener nuestras rutas, lo dijimos hace rato, en papelito, por ahí, socializarlo con los equipos y definir muy claramente cuáles son nuestros alcances y cuáles son también nuestros límites. Y bueno, idealmente, ya que tenemos como todo nuestro mapeo ideal ahí echado a andar, pues hay que integrarlo dentro de nuestras rutas en salud. Estas rutas de salud mental, integrarlas a nuestras rutas de atención integral, ¿no? Generalmente quienes trabajamos con movilidad humana, pues tenemos varios componentes que vamos buscando atender. A veces desde una misma institución, a veces son complementarios, hay organizaciones que atienden solo alojamiento, otras más temas de salud, etcétera. Entonces aquí poníamos como los componentes que buscamos ir acompañando a las personas: alojamiento, alimentación, salud, seguridad, empleo, educación, vivienda, recreación. O sea, esa parte tendría que estar integrada aquí, ¿no? Que no sea como una ruta aislada, porque entonces estaríamos reproduciendo justo lo que decíamos del sistema de salud público. De alguna manera intentar integrarla, pues para que sea obviamente como un esquema mucho más completo de la que sigue. Y bueno, por último, decíamos aquí, no olvidar el autocuidado. No es el tema central de la sesión de hoy, pero no podíamos hablar de salud mental y de rutas de canalización si no hablamos también de la importancia de cuidar nuestra propia salud, ¿no? Y en el sentido más amplio que dijimos, desde buscar aquellas actividades que nos hacen sentir mejor, desde buscar tener algunos tiempos fuera de la organización o del trabajo cotidiano, de buscar, le llamamos a veces espacios verdes o espacios sanos, ¿no? Si me voy a comer con mis compañeros, no estar todo el tiempo hablando de los casos que estamos atendiendo. Es muy difícil porque es una tentación tremenda y a veces es el único espacio donde coincides también, pero sí buscar en la manera de lo posible, pues evitar como estas prácticas que le decía, como si te vas al cine, terminas viendo la película más violenta, pues eso no sería lo más sano. Si te vas a comer con los compañeros y resulta que terminas hablando de los casos, eso no sería lo más sano. Entonces, estas prácticas de autocuidado que tendrán que recaer, obviamente, una responsabilidad personal. O sea, sí nos toca ir poniendo límites, pero también hay una parte muy institucional, ¿no? El cuidado tiene que ser colectivo, porque de otra manera no funciona. Entonces, pues es importante tenerlo ahí en mente, porque de lo contrario, pues justo vamos a ser parte de esa cifra o estadística que nos presentaba Gina al principio, creo que era el 7%, ¿no? De ansiedad, de depresión, de estos trastornos que además se están exacerbando en tiempos pospandémicos, y pues nos toca ahí también como estarnos revisando para que esto del trauma vicario no podemos decir que evitarlo, porque nos va a suceder, es la respuesta natural del organismo y es una protección, pero sí intentar que cuando está sucediendo y se prende esa alarma o esa alerta roja, pues nosotros entonces le bajemos a la intensidad en la medida de lo posible para que estos sistemas funcionen bien, porque además, entre mejor cuidados estamos nosotros, y pues obviamente la calidad también de la atención y acompañamiento que damos, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, creo que ya
pues cerramos con la misma imagen, ¿no, Jimena? Sí, muchísimas gracias. Y bueno, como ya decía yo, algo muy importante del autocuidado es que no hay una línea, ¿no? Cada quien lo puede hacer desde donde lo piensa, donde lo siente, y a la vez también una recomendación es no solo se trata de hacer más cosas, porque de pronto era como, hace poco hablaba con los defensores públicos y me decían, bueno, yo como autocuidado, entonces saco a mi perro y llevo a mis hijos al parque pero entonces ya estoy más abrumado porque el nivel de cosas que tengo que hacer es muchas más, ¿no? Entonces, solo piensen en eso y también hace poco tuve un curso de justo cómo atender el trauma bajo el mindfulness y la maestra lo que decía era como un tipo de autocuidado, porque no todo el mundo podemos tener justo el acceso a una terapia privada o a sistemas o a yoga súper cara, ¿no? Entonces ahí lo más importante sería tener espacios donde podamos estar presentes. Y esos espacios pueden ser en cualquier lado, o sea, si a lo mejor a ti te gusta mucho el café, darte un espacio en la mañana para hacer tu café, tomarte el tiempo para estar tranquilo y esos espacios de estar presente nos ayudan como a hacer esto que decía lo del trauma vicario, a darle un espacio a la empatía también y estar más tranquilos. Porque pues generalmente, y los que vivimos también en ciudades muy caóticas, pues estás corriendo, estás de un lado para otro y no te das estos espacios de cuidado. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos les sea útil la información. Estamos en contacto también para cualquier cosa. Si hay algún otro tema que quisieran abordar más profundamente, sin ningún problema lo podemos ver. Les agradecemos mucho su presencia y les mandamos muchos saludos. Gracias. Al contrario, agradecerles a las dos su presencia, que hayan hecho un espacio para todas y todos nosotros. Entonces, pues les agradecemos de corazón muchísimo. Igual, todas las personas que están aquí en la sesión, no se preocupen, les vamos a mandar la grabación porque justo sabemos que se abordaron muchos temas, entonces para que la puedan revisar con calma e incluso pues la puedan compartir con sus colegas en el albergue si es que alguien la quería tomar y no fue posible hacerlo el día de hoy. Entonces, para que también tengan esa herramienta. Así que, pues, muchas gracias también a ustedes por participar, por hacerse un espacio y poder compartir con todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les mandamos un abrazo. Muchos saludos. Hasta luego, que Gracias, estén muy muchos bien. saludos. Hasta luego.